de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. Meditamos bajo el pensamiento el poder del Espíritu. El poder del Espíritu. Gloria a Dios. De este Espíritu que vamos a estar hablando es el Espíritu con mayúscula. Se refiere a la gracia, al poder de Dios, al Espíritu Santo. Cuando usted lee en la palabra del Señor que dice Espíritu con E minúscula, se está refiriendo al Espíritu humano, al Espíritu nuestro. Pero cuando se trata del Espíritu Santo, va con E mayúscula. Cuando usted ponga Dios te ama en el Facebook, hágalo con D mayúscula, porque con D minúscula está refiriéndose a un Dios pagano, a un Dios imaginario, a un Dios que no es real. Pero cuando usted pone con D mayúscula, Dios te ama, se está refiriendo al Dios todopoderoso, al cual adoramos esta mañana. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Mis amados, es posible conocer de muchas cosas. Y quiero hacer énfasis o referencia en el conocimiento que se puede tener acerca de un vehículo. Alguien puede conocer a exactitud cómo funciona un vehículo. Puede saber cómo funciona su transmisión, cómo funciona su motor, cómo funciona su tracción. Todos los componentes que el vehículo tiene los puede saber. Y podemos también decir que es posible que pueda desarmarlos y armarlos. Y a pesar de todo ese conocimiento, nunca poder utilizar un vehículo. Y es posible también que no sepamos ni cómo funciona, ni cómo va el motor, ni qué clase de motor andamos en el carro, y usarlo para recorrer grandes distancias en un vehículo. Por ejemplo, uno puede aprender a manejar y conducir el vehículo, pero hasta ahí nomás. O sea, usted dice, mira hermano, yo de carro lo hago caminar. Yo me lo llevo, si usted me lo da, yo me lo llevo. Pero de ahí que el aceite, que hay que revisarle aquello, que cambiaron la llanta, de eso yo no tengo ni idea. Si lleva o no lleva, no sé, pero hacerlo caminar, yo lo hago caminar. Ahora, mis amados, en la vida espiritual es de igual modo posible, mis amados, saber mucho de la palabra del Señor, saber bastante acerca de la Biblia, de su doctrina, su interpretación, sus normas morales, sus promesas, advertencias y demás elementos, y a pesar de todo el conocimiento que tengamos de la palabra del Señor, no vivir de acuerdo a esas verdades. Es posible que alguien pueda decir, no, yo la Biblia la sé de pasta a pasta, aunque sea por el lado de afuera, ¿verdad? Amén. Es posible que alguien, mire, hay gente, y hoy tenemos la facilidad de obtener recursos para textos que no entendemos, acudimos a herramientas para entenderlos. Y hay personas que no son cristianas que hacen una interpretación correcta del texto, pero a pesar de conocerlo, a pesar de interpretarlo bien, a pesar de conocer sus reglas morales, espirituales, sus promesas, viven no de acuerdo a esta realidad. Y es posible también, mis amados, que muchos no sepamos interpretar completamente toda la Biblia, sepamos algún poco fragmentos de la palabra de Dios, pero vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. Porque hay gente, mis amados, que se preocupa por engrandecer el conocimiento, y no es malo. Es bueno el leer la palabra de Dios, es bueno el conocer la palabra de Dios, es bueno, pero no solamente hay que tenerla aquí en la cabeza, sino que hay que dejar que esa palabra baje por todo nuestro cuerpo, se penetra en nuestro corazón, se penetra en nuestra alma. En otras palabras, que lo que sabemos, que lo que pensamos, que lo que conocemos se refleje en nuestra vida exterior. Amén. Mis amados, el apóstol Pablo vuelve a retomar la oración que inicia en el versículo 1.
Y él menciona la causa de la oración, mis amados. Él dice, el apóstol Pablo retoma esa oración. Dijimos al empezar el versículo 1 del capítulo 3, que Pablo inicia por esta causa, dice yo Pablo. Él menciona la causa y la oración la comienza aquí en el versículo 14, gloria a Dios, donde él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta sería, mis amados, ¿cuál es la causa? ¿Por qué causa? Dice Pablo. Él menciona, dice, por esta causa, pero ¿cuál es la causa? La causa, el apóstol Pablo ya la ha mencionado en el capítulo 2. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 y el 5 también, él inicia, y él os dio vida a vosotros, cuando estaban muertos en delitos y pecados, alabado sea Dios. Ahora, el apóstol Pablo habla de que Jesucristo nos dio vida, de que Jesucristo nos hizo hechura suya, gloria a Dios, en el 2:10 de Efesios. En el 2:19 Pablo habla que no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. En el versículo 20 habla del fundamento de la iglesia, gloria a Dios. En el versículo 22 de Efesios 2 habla que somos edificados para morada de Dios. Entonces, en resumen, la causa por la cual el apóstol Pablo dobla su rodilla y persiste en predicar y persiste en continuar es la gracia de Dios en nosotros. Por esta causa, recuérdese que cuando la Biblia se escribe no está dividida ni separada en capítulos y versículos, sino que fue mucho tiempo después que hubo esa separación de capítulos y versículos. Entonces podemos decir que el capítulo 3 es la continuación de lo que Pablo está diciendo en el capítulo 2. Entonces él dice, por esta causa doblo mis rodillas. Esa causa, mis amados, es la gracia de Dios, que Dios ha dejado derramar su gracia sobre nosotros. Esa gracia, mis amados, que a nosotros también debe llevarnos a doblar nuestras rodillas, a doblar nuestro corazón, a doblar nuestra vida delante de la presencia del Rey de Gloria. Ahora, y gracias, mis amados, a que nuestra identidad está en Cristo, eso nos convierte en morada de Dios. Nos convierte en, qué privilegio más grande, mis amados, el que tenemos nosotros, que Dios nos llama templo y morada del Espíritu Santo. O sea que usted no es cualquier cosa, pues. O sea que en usted mora la presencia de Dios. Por estar en Cristo, por recibir a Jesús, por recibir el sacrificio de Cristo, venimos a ser templo y morada de Dios. ¡Qué maravilloso! Que Dios, con toda su gloria, con toda su grandeza, decida morar en nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora, mis amados, ese puesto es un privilegio grande, es una posición grande y privilegiada que ocupan aquellos que están en Cristo Jesús. Decía nuestro hermano Desposorio que hay mucha gente que cree que hay muchos caminos, que mucha gente que cree que hay muchas formas, pero la Biblia solo señala un camino, una puerta, una salida, y ese se llama Jesús. Para los que están en Cristo Jesús hay una y mil bendiciones que disfrutamos los que estamos en Cristo Jesús. Si su vida no está en Cristo, usted no está disfrutando de estas bendiciones. Si nuestra vida estuviese en otra mano, no disfrutáramos de estas bendiciones, porque la Biblia es categóricamente los que están en Cristo Jesús. Si usted está su confianza en otra persona, esa otra persona debe correr con la cobertura, con los gastos, con todo, pero cuando estamos en Cristo, es Cristo que se encarga de nosotros. El estar en Cristo nos garantiza que somos morada de Dios, y ese es un privilegio grande. Ahora, mis amados, el apóstol Pablo ora para que Dios capacite a fin de emplear o hacer uso del derecho de la plenitud del poder de Dios. Él dice, los creyentes son la habitación de Dios. Pero el apóstol Pablo, esta es
segunda oración que hace. En la primera oración él habla para que los creyentes se den cuenta de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero en esta oración el apóstol Pablo no está orando para que se den cuenta de las bendiciones que tiene, porque ya se los mencionó en el capítulo 1. En esta oración el apóstol Pablo lo que quiere es que los efesios y la iglesia hoy presente pueda hacer uso en plenitud de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Que puedan, ¿cómo le podríamos decir? Hacer uso total. Que no se reserven nada, que no queden ahí esperando que esto es poco, que esto es mucho. No, que esto es inmenso. No podemos imaginar nosotros cuán grande es el poder de Dios. Ahora, mis amados, dijimos que los creyentes son la habitación de Dios. La verdad según la cual omnipotencia mora dentro de la impotencia es tan majestuosa. El apóstol Pablo dice en otro pasaje que Dios guardó este precioso regalo, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, en vasijas de barro. Imagínense, piensen esto, la omnipotencia de Dios, el poder grande de Dios, habitando en esto frágil, en esto sencillo, en esto que se puede romper, se puede quebrar. Y ese gran poder de Dios, esa deidad de Dios, esa majestuosidad de Dios está habitando aquí, en este vaso, en este cuerpo, en esta vida está el poder de Dios. Mis amados, eso es majestuoso, eso es para admirarse. Si usted ve lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios puede hacer, dice Lucas, que nada hay imposible para Dios. Todo ese poder habita aquí, en nosotros. Y la oración de Pablo es para que los creyentes puedan hacer uso de ese poder. Para que yo no ande diciendo, hermano Guilibaldo, ore por mí, porque a usted sí le oye el Señor. Amén. Para que no digan, vamos a ir a Santa Ana porque allá está el profeta de Dios y allá el Señor me va a responder. Para que ella no diga, pero si fulano me pone las manos, entonces voy a ser sano. No, el apóstol Pablo está orando para que la iglesia se dé cuenta que ese poder no está en uno, no está en dos, está en la iglesia del Señor. Alguien dice amén esta mañana. El poder de Dios. Ahora, vea cómo la forma de Pablo se dirige a Dios. Hay muchas formas de poder dirigirnos a Dios, como lo dice el Salmo 24, hablando del Rey de Gloria. Alzado puertas vuestras cabezas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el poderoso, Él es el Rey de Gloria. Y podemos dirigirnos a Dios de muchas maneras, y Pablo lo podría hacer así, como el Dios de gloria, como el Dios glorificado. Pero Él se dirige de una manera especial, de una manera en confianza. Él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Aleluya. ¿Ante quién doblamos nuestras rodillas? Ante el Padre. Cuando nos acercamos en oración al Señor, no nos estamos acercando a alguien desconocido, no nos estamos acercando a alguien que nos va a eliminar. No, nos estamos acercando ante el Padre nuestro. Alabado sea Dios. En lugar de usar tantos nombres el apóstol Pablo, el Padre. ¿Y sabe quién más usaba ese apelativo? ¿Sabe quién más cuando oraba decía, Padre nuestro? Padre, yo sé que siempre me oyes, gracias te doy porque siempre me oyes. Padre mío, decía en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Jesús usaba ese apelativo. Ahora el apóstol Pablo está en esa posición de hijo. Por esta causa, dice, por la gracia de Dios derramada sobre la iglesia, por dar a conocer el misterio en los tiempos escondidos, por esa causa del evangelio, por esa causa de Cristo, yo doblo mi rodilla ante el Padre. Alabado sea Dios. Mis amados, gracias a que Dios es nuestro Padre, podemos acercarnos a Él en confianza. Como dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar el oportuno socorro. Debemos acercarnos a Dios
en confianza. Hay mucha gente que no ora. Nadie dijo amén. Hay mucha gente que no ora. ¿Sabe por qué no ora? Porque no tiene esa confianza para llegar ante el Padre. Porque él no se siente en esa comunión. Porque a él le parece que se está acercando a un extraño. Porque a él le parece que se está acercando a alguien desconocido. Pero qué maravilloso es. Asimilémoslo como un padre terrenal. ¿Cómo se acerca usted a donde sus padres? Amén. ¿Usted cree que se acerca con la misma desconfianza que se acerca a otra persona? No, a un padre. Uno puede ver a esos viejitos enojados, quizás un poco malhumorados por alguna situación, pero uno se acerca confiados, que pese a la situación que puedan estar pasando, de enojados, de cólera, hablándolo en buen salvadoreño, de irritación, ellos saben que al acercarse a usted no va a haber un mal golpe, no va a haber algo malintencionado, que aunque estén hirviendo de coraje por otra cosa, sus brazos siempre estarán abiertos para acogernos, para recibirnos como sus hijos amados. Y Jesús dijo: si vosotros siendo malos sabed dar buenas dádivas a los que aman, si ustedes, a pesar de que tienen la naturaleza pecaminosa, si a pesar de que se irritan, se enojan, se airan y empiezan a hacer tantas cosas, pero a pesar de todos esos defectos, saben abrazar, saben querer, saben corresponder a sus hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Alguien dice amén esta mañana. Alguien da gloria al Dios de los cielos. Alabado sea Dios. Entonces debemos acercarnos a Dios en confianza. Ojo, en confianza, pero no confianzudos. Amén. Hay un tipo de confianza de que irrespeta. El confianzudo irrespeta. Recuerde, Dios es nuestro Padre, pero también como Padre nuestro es el Creador, es el juez, es el Rey soberano de toda la tierra. Amén. En confianza, pero no confianzudos. Porque hoy ha aparecido un montón de gente confianzuda, de creyentes confianzudos, y ellos le quieren torcer la mano al Señor, se la quieren doblar, y yo proclamo, y yo decreto, y yo declaro: deténete un ratito, que tú no eres el Señor de Dios. Tú eres el siervo de Dios. Amén. Jesús mismo le dice en el Getsemaní: si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros, al acercarnos a Dios, debemos confesarle y decirle: Señor, me duele aquí, me duele allá, necesito esto, necesito lo otro, si tú quieres. Porque mucha gente no recibe de Dios porque no sabe acercarse a Dios. Es cierto, es nuestro Padre y hay que acercarnos en confianza, pero también es el Rey de gloria, el más grande. Mire, el atrevimiento osado de la iglesia de algunos en estos tiempos es peligroso, porque se acerca a Dios como si Dios fuera el cajero, como si Dios fuera el siervo de ellos, como si Dios fuera el que les sirve a ellos. No es así. Dios es Rey, Dios es soberano, Él es el más grande, a su nombre. Si nos tiemblan las rodillas cuando un agente de tránsito nos detiene, y eso que andamos en regla, licencia, todo en regla, pero mire, con un respeto, con una reverencia: señor oficial, señor, y que le ponemos un montón de señores. ¿Cuánto más debemos llegar ante el Dios de los cielos? Delante del Dios de los cielos no podemos llegar alocadamente. Delante del Dios de los cielos hay que llegar en confianza, pero con respeto, reconociendo que sí es nuestro Padre, pero es el Rey del universo, es el Rey de gloria. Aleluya. Debemos acercarnos a Él con reverencia. No se le va a acercar como cuando se acerca a un hermano: hey hermano, ¿cómo está? Y aquí, que allá, y empezamos hasta cierto modo a bromear pesado. No, delante de Dios hay que llegar con reverencia. Así como lo dice el Salmo 100, reconocer. El salmista empieza a cantar alegres a Dios, habitante de toda la tierra, servir con alegría, presentarse con alegría, pero luego dice: reconocer
que Jehová es Dios. Amén. Entonces nosotros debemos acercarnos a Él reconociendo su majestad. Ahora, el apóstol Pablo dice: doblo mis rodillas. Aquí el apóstol Pablo no está prescribiendo una postura exigida de oración, que así es y solamente así debe hacer. Porque muchos pensamos que solamente de rodillas, solamente así, solamente no. Para orar es hablar con Dios. Y hay en la Biblia un montón de ejemplos donde muchos oraron de diferentes formas. Y el caso que consideramos en el ayuno, el rey Ezequías, él postrado en cama volteó su rostro a la pared y oró al Señor. ¿Cuánto le habrá tardado salir de la cámara del rey a Isaías al patio? Y Dios ya había contestado la oración. Amén. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo: no, es que solo de rodillas es. No está diciendo eso. Pero lo que sí está haciendo el apóstol Pablo es que es una forma de reverencia, es una forma de respeto, gloria a Dios. Porque no solamente el apóstol Pablo oraba siempre de rodillas, no siempre podía estar de rodillas. Ahora, la Biblia nos habla de fieles santos que oraron de diversas posturas, gloria a Dios. Pero dijimos que el arrodillarse, la Escritura muestra que significa varias cosas. En primer lugar, representa una actitud de sumisión. El arrodillarse muestra la palabra del Señor que es una actitud de sumisión. Que usted reconoce, mis amados, que delante de quien está es grande, es poderoso, alabado sea Dios. Y que ante esa persona de Cristo debemos doblar nuestra rodilla. Significa sumisión. Que usted reconoce, que usted sabe delante de quién está. Como lo declara el Salmo 95 del 1 al 6. Dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, sus manos formaron la tierra seca. Oiga, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. ¿Qué significa postrarse? Sumisión. Podemos decir que es el grado más alto donde el hombre se baja. Amén. Como dice un pensamiento: cuando tus rodillas tocan el suelo, tu oración tocará el cielo. En segundo lugar, mis amados, en tiempos de angustia y emoción intenso, para confesión. El arrodillarse en tiempos de angustia o en tiempos de alegría era reconocimiento para confesar los pecados. Esdras, allá en el capítulo 9, 5 y 6, no lo voy a leer, pero él reconoce los matrimonios mixtos de Israel. Judíos y extranjeros se habían casado y a él le duele. Y en aquella asamblea él se postra de rodillas y confiesa el pecado de Israel. ¿Y sabe qué me llama la atención? De Nehemías y de Esdras, que cuando confiesan el pecado del pueblo al Señor, ellos no dicen: el pueblo ha pecado, Señor. No dicen: nosotros, se involucra. Nosotros hemos pecado delante de ti, Señor. De rodillas reconociendo la grandeza del Señor y confesando sus pecados. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo? En el 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nos enseña, mis amados, o no nos está enseñando aquí, que Dios es el Padre espiritual de todos los seres del universo. Porque hay que ser claros en lo que la palabra del Señor enseña. En este mundo espiritual, la Biblia enseña con claridad que existen dos clases de paternidad espiritual. Unos son hijos de Dios, y Jesús dijo: los míos hacen mi voluntad. Entonces eso quiere decir, sin palabras, que los que no hacen la voluntad de Dios no son hijos de Dios. Cuando a Jesús lo querían apedrear,
Y ellos decían, ustedes, él les dijo, ustedes son hijos de Satanás, el diablo. No, dice, nosotros somos hijos de Abraham. No, les dice Jesús, si ustedes se fuesen hijos de Abraham, las obras que yo hago las amarían. Pero como son hijos de Satanás, no les gustan las obras que yo hago. Gloria a Dios. Ahora, Dios es el Padre celestial de aquellos que confían en Él. Todos aquellos que han recibido, que han aceptado el sacrificio de Jesús, se convierten en hijos de Dios. Como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, 12, pero en el 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Ahora, Dios es el Padre de aquellos que confían en Él, de aquellos que le siguen a Él. Pero Satanás es el padre de aquellos que no quieren nada de Jesús. Y la situación es drástica, mis amados, en este punto. Porque en este punto no se puede ser neutro. Si uno pregunta a la humanidad, aunque hay un par de locos que sí lo siguen voluntariamente a Satanás, pero la mayoría de cuerdos al preguntarle, ¿qué preferís? ¿A Dios o a Satanás? La gente, aunque no haya recibido a Jesús, dice a Dios. Por lo menos en nuestro país, la mayoría tiene esa tendencia, no, Dios, Dios, Dios. Y aunque no le sirvan y aunque no le sigan, ellos prefieren a Dios. El problema es que al no seguir a Jesús y al no servir a Jesús, automáticamente, sin querer, sin palabra, se convierte en hijo de las tinieblas. Ahora, el Señor en el capítulo 8 de Juan distingue de manera explícita las dos clases. No lo vamos a leer porque si no nos salimos de los capítulos que tenemos, de los versículos que tenemos hoy. Pero quiero leer lo que dice primera de Juan capítulo 3 versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oiga, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Tenga cuidado usted al decir, es que ese hermano no lo soporto. Porque cuando usted menciona esas palabras, usted se está convirtiendo en hijo de aquel que no queremos. Que el Señor lo reprenda en esta hora. Con nuestras acciones muchas veces testificamos que no somos hijos de Dios, sino hijos del otro. Entonces, el que no ama, mire, el Señor no se va, no que el drogadicto, no que el traficante, no que el asesino, no, a lo profundo, allá. El que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, ahí definimos la paternidad. Y aquí usted y yo sabemos de quién somos hijos. Yo no le voy a decir, hermano Guilibaldo es hijo de fulano en el ámbito espiritual. ¿Es hijo de Dios o no es hijo de...? No, él sabe de quién es hijo. Yo sé de quién soy hijo. Mis obras deben testificar de quién soy hijo. Ahora, esa es la paternidad. Dos paternidades celestiales o espirituales. Ahora, dice Pablo, del cual toman nombre, es el Padre de toda familia en los cielos y en la tierra. En los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir entonces? Habla, mis amados, de todos los santos, de todas las edades, de aquellos que murieron abrazando la fe, abrazando la promesa redentora de Jesús. Dice, de él toman nombre los salvos del Antiguo Testamento, y también aquellos que están en la tierra y que un día recibirán el sacrificio de Jesús, el nombre de Jesús. Ellos toman nombre, todas las familias de la tierra. Ahora, mis amados, la petición de Pablo por la familia espiritual, por la familia divina. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La oración de Pablo por la familia espiritual. Le dije al principio que la familia en Cristo es grande.
Nos basta a nosotros en cualquier parte del mundo saber que el otro es cristiano y como que nos conociésemos de toda la vida. A los cristianos no nos cuesta ser amigos. Amén. Mayormente si el otro es cristiano. Oh, no te puedo haber visto nunca en mi vida. Y es posible que sea la única vez que te vea. Pero le amamos y le confiamos como si lo conociésemos de toda la vida. Los cristianos, mis amados, somos amigables. Los cristianos no somos antisociales. Uno se da a conocer y la gente aprende a conocernos. ¿Por qué? Porque somos amigables. Ahora, la oración de Pablo es por toda la iglesia, por toda la familia. Oiga, Dios no nos da parte de sus riquezas. Esto es como que un millonario viniera y le dijera: ¿quiere 1,000? ¿Quiere 2,000? ¿Quiere 3,000? Y le podría dar 5 o 10, pero eso sería parte de su riqueza. Pero en el caso de Dios, mis amados, no nos da parte de su riqueza. No nos dice: miren, esta parte de la riqueza se las voy a dar a la iglesia. No, más bien nos da conforme a la riqueza de su gloria. Mis amados, el apóstol está diciendo: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. En otras palabras, el Señor pone a disposición las riquezas de su gloria para la iglesia. En otras palabras, mis amados, la mesa está servida. ¿Qué debe hacer usted? Agarrar el bocado y llevarlo a la boca. Gloria a Dios. Dios no se limita a darnos parte, mis amados, de lo que Él tiene, sino toda su riqueza la pone a disposición de sus hijos. Las riquezas de Dios, ¿alguien me podría dar el dato de las riquezas del Señor? ¿Alguien me podría dar el número de las riquezas del Señor? Y yo sé que usted está pensando: hermano, eso es imposible. Eso es incalculable, eso es inimaginable, hermano. Las riquezas del Señor son incalculables, son grandes, son eternas. Alabado sea Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son sin límites. Ay, hermano, fíjate que el Señor me sanó de esta rodilla, no sé si me va a sanar de esta. Le estás poniendo límites a las riquezas del Señor. El Señor me sacó de esta situación, pero de esta saber, hermano. Ve, no vaya a estar pecando por hablar de esa manera. No le ponga límites a las riquezas del Señor. Ahora, mis amados, las riquezas de Dios, dijimos, son incalculables y son sin límites. Sin embargo, es la medida exacta en la que Pablo implora a Dios que capacite a la iglesia del Señor. Conforme a las riquezas incalculables. Entonces Pablo dice: conforme a esas riquezas, pido a Dios que haga la iglesia o que la bendiga conforme a esas riquezas. Casi en todas las oraciones de Pablo, mis amados, fueron por el bien espiritual de la iglesia. La mayoría de oraciones de Pablo no son por él mismo, sino por los demás, por la iglesia, gloria a Dios. Por el bienestar espiritual de otros, aún estando perseguido, encarcelado y necesitado de muchas cosas para sí mismo. Aunque él necesitaba de libertad, necesitaba de paz, necesitaba de algunos bienes materiales, pero sus oraciones no eran por sí mismo, sus oraciones no eran egoístas, sino que su oración siempre era por los demás, mis amados. Él oraba en primer lugar por sus hermanos en la fe, por la iglesia del Señor. Él oraba, gloria a Dios, para que la iglesia del Señor siguiera adelante, para que fueran protegidos, fortalecidos en su vida espiritual. El apóstol Pablo no le parecía ver a un creyente ahí que andaba como que andaba con dengue, como que andaba con chikungunya, como que andaba después de 40 días de ayuno y que no puede ni moverse, no puede caminar. El apóstol Pablo no le gustaba esa gente frívola, esa gente fría que estaba delante de la presencia del Señor y así como que se estaba muriendo. No, a él le gustaba que la iglesia fuese fortalecida, que la iglesia pudiese reconocer que no estaba delante de cualquier persona, delante de cualquier sujeto, sino delante del Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios para siempre. Aun cuando él oraba por sí mismo, era con el propósito, mis hermanos, de servir a su Señor y al pueblo del Señor.
Al final en los Efesios dice: y oren por mí, a fin de que la palabra del Señor sea respaldada. Oren por mí, dice, para que cuando predique la palabra del Señor sea repartida de manera maravillosa. Todos mis amados en la iglesia deberíamos imitar a Pablo. Amén. Yo recuerdo en una oportunidad, en un grupo de chat de los jóvenes que teníamos en la iglesia en Punta Navarro, no me acuerdo a dónde iba a predicar, y sentía una opresión bárbara. Y yo, en confianza, escribo en el chat de los jóvenes: oren por mí, voy a predicar a tal parte. Bueno, algunos, amén, 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 pero otro me escribió en privado y me dice: no molesté, me dicen: antes oro por yo, voy a estar orando por vos. ¿No será que habemos algunos así? Debemos imitar a Pablo. Pablo oraba por sus hermanos en la fe. Él se preocupaba por las necesidades espirituales de la iglesia. Nosotros, mis amados, debemos ser sensibles a las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Cuando usted ve a un hermano que está bajando revoluciones, que está apartándose del rebaño, no lo aísle, no se aleje usted de él, búsquelo, escríbale, llámele, que él sepa que el lugar que está dejando le aman, que Dios le ama, si es cierto, pero que también hay una iglesia que se preocupa por ellos. Y nosotros debemos ser sensibles, no señalar, no acusar, no decir es que por esto y por lo otro. No, a usted no le importa, porque lo que le interesa es mostrarse sensible para con aquella persona. Me dolía el corazón en una oportunidad de un hermano que se había apartado, y yo todas las veces que venía a mi memoria le escribía, le saludaba, lo animaba. Y cuando él se reconcilia me dice: hermanos, yo estaba tan decepcionado, tan desilusionado de los hermanos, pero sus mensajes, sus llamadas me sirvieron para animarme. Y al venir yo sé que algunos no llaman, me dice, algunos no escriben, me dice, pero me he dado cuenta de que oraban por mí, me dice, y eso lo volvió a levantar. Y qué maravilloso es cuando tú sabes que la iglesia en la que te congregas está orando por ti, que está clamando por ti. Hermano, nosotros no sabemos las batallas espirituales que nuestros hermanos están librando cada día, cada noche. Y cuando Dios te traiga a tu pensamiento un hermano, dobla tus rodillas delante del Señor y dile: Señor, glorifícate en su vida, gloria a Dios. O cuando estamos enfermos, qué precioso es que alguien nos pregunte cómo estamos, que alguien llegue y nos aliente y ore por nosotros. Qué maravilloso es. El apóstol Pablo era sensible a las necesidades espirituales de los otros. Mis amados, debemos orar por todos aquellos que nos rodean. Nuestra oración a veces se queda corta. A veces antes oramos solamente por los nuestros, nuestra congregación. Pero me gozo cuando en los ayunos, en las oraciones, oigo a los hermanos orar por los pastores, oigo orar por los evangelistas, por los misioneros, por la iglesia perseguida en diferentes lugares. Digo, qué bueno que Dios pone ese sentir. Todos deberíamos hacer eso, orar por todos aquellos que nos rodean. Ahora, sus oraciones, mis amados, son importantes para Dios, pero también para mí. Y gracias por tus oraciones. Y gracias por las oraciones que haces por la iglesia. Eso nos mantiene vivos, eso nos mantiene fuertes, las oraciones. Alabado sea Dios. Ahora, dice el apóstol Pablo, las riquezas de su gloria. Mis amados, las riquezas de la gloria de Dios no son tan obvias y ni siquiera atractivas para el hombre natural. Al hombre natural o al hombre carnal, el estar hablando de esto, o del capítulo 1 que habla de las bendiciones en Cristo, no son atractivas, no son obvias, no las ve visibles. ¿Por qué? Porque en su carnalidad solo puede ver lo que ve con su vista física. No es atractiva para el hombre natural o para el creyente desobediente. Al creyente desobediente no le atraen las riquezas de la gloria de Dios.
¿Por qué no nos atrae? Porque en nuestra desobediencia no nos deja ver lo ricos que somos. Porque en nuestra desobediencia, en nuestro afán, no logramos distinguir la riqueza de su gloria. Pero al creyente espiritual, mis amados, al hombre nuevo, al hombre interior que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado, las riquezas de su gloria son ricas, son deseables. Amén. Qué maravilloso es cuando nuestro hombre interior regenerado prueba, siente la riqueza de su gloria. Y no hay algo que deseamos tanto como sentir esos ríos de agua viva todo el tiempo, que cuando sentimos un estancamiento espiritual nos afligimos al punto de derramar lágrimas en la presencia del Señor, diciéndole: Señor, ¿por qué es que siento esta sequedad, este estancamiento? Señor, ¿por qué es que siento esta frialdad? Porque al hombre interior regenerado, al creyente espiritual, le atraen las riquezas de su gloria. Y no estoy hablando, mis amados, de las bendiciones que me va a sanar, de las bendiciones que me va a prosperar, de las riquezas de que me va a hacer rico en esta tierra. No estoy hablando de la riqueza de su gloria, de aquello que disfrutamos en el Espíritu, de aquello que nos hace hallarle sentido a esta vida, hallarle razón a este caminar por este mundo. Gloria a Dios. El gozo de Pablo desde el principio de esta carta es como un niño que ha encontrado un tesoro y quiere compartirlo con la mayor cantidad de oyentes posible. Usted puede visualizar al apóstol Pablo. Recuerde que Pablo no estaba escribiendo de un escritorio con aire acondicionado. El apóstol Pablo esta carta la escribe de la prisión. Pero a pesar de que su cuerpo estaba preso, su espíritu estaba libre. Y con el gozo que Pablo se le nota al escribir esta carta desde el principio hasta un final. Mis amados, hablando el apóstol acerca de las riquezas divinas, amados, somos ricos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos completos, mis amados. El pastor MacArthur cuenta una historia de un hombre que acostumbraba a vestirse de mendigo. Se vestía con harapos y salía a vender cuchillas de afeitar, sopas, champú de puerta en puerta. Y después de un día agotador, imagínese usted, puerta en puerta, después de un día agotador llegaba a su casa, a su mansión de lujo, y le decía al chofer, después de vestirse con ropas de gala, con ropas adecuadas como un rico, le decía al chofer que lo llevara al restaurante más caro de la ciudad y ahí iba a cenar. Habían ocasiones que viajaba hasta Francia, París, solamente para ir a cenar y volver a su mansión. Pero en el día volvía a vestirse con harapos viejos y a vender cuchillas, champú y sopas de puerta en puerta. Mis amados, muchas veces a la iglesia le pasa lo mismo, que quieren hacer uso de las riquezas de su gloria nomás de vez en cuando, nomás de vez en cuando, y después de eso vivir como mendigos, vivir como mundanos, vivir como limosneros. Mis amados, no tenemos necesidad de pasar miseria espiritual. No tenemos necesidad de nada, mis amados, de lo que el mundo puede ofrecer, porque en Cristo lo tenemos todos, mis amados. Muchos quieren pasar sus vidas cotidianas en pobreza espiritual y solamente en ocasiones acercarse a la vasta riqueza de la gloria de Dios. ¿Qué necesidad tenemos nosotros como hijos de Dios de vivir como mundanos, de vivir como mendigos? No, si tenemos un Padre rico y un Padre amoroso. ¿Qué quiero decir con esto? Vivamos de acuerdo a la condición en la que estamos.
Vivamos como es digno de esta riqueza de su gloria. El apóstol Pablo dice que sean fortalecidos con poder. El primer paso debe darse para vivir como hijos de Dios, y debemos ser fortalecidos en el Espíritu con poder en el hombre interior, mis amados. El primer paso al recibir a Jesús, al ser hijo de Dios, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría de creyentes no se dan cuenta de este primer paso, porque ignoran lo que es el poder de Dios obrando en plenitud en nuestra vida. Mire, hermano, si hay algo maravilloso que te hace vivir, saltar de alegría, es Dios obrando en tu vida. El sentir a Dios en nuestra vida no tiene precio. El sentir a Dios en nuestra vida no hay comparación. No te puedo decir es comparable a esto, es comparable a lo otro. No, es algo incomparable, gloria a Dios. Es algo que te hace cambiar, que te hace, mis amados, ver el mundo, la vida de otro punto de vista. Pero hay gente que ignora este poder de Dios obrando en su vida, y por eso ellos sufren, por eso a ellos les cuesta, por ellos están ahí raquíticamente, gloria a Dios, porque el hombre interior nunca fue fortalecido. Mis amados, al apóstol Pablo le preocupaba la salud física de los creyentes, pero eso Dios lo usó para sanar a muchos de ellos. Al apóstol Pablo también le preocupaba la pobreza de los santos en Jerusalén, y se preocupaba trabajando duro, recolectando ofrendas para llevar por el sostenimiento de los santos en Jerusalén. Pero Pablo no solamente se preocupaba por el ámbito físico o el ámbito material, sino también por el ámbito espiritual. Porque Pablo sabía, y aunque estaba seguro, que de todas formas este cuerpo o este hombre exterior estaba destinado a morir, a perecer. Aleluya. Este cuerpo un día va a desaparecer, va a terminar su jornada. Pese a que lo cuidemos tanto y lo perfumamos tanto y lo adornamos tanto, un día esto que usted ve va a volver de donde salió. Amén. Porque este cuerpo solo es un alojamiento para el hombre interior. Lo eterno, mis amados, está dentro. Lo eterno está aquí adentro, el hombre interior. Los problemas, mis amados, de la raíz de todo pecado es la anomalía del hombre interior. El hombre interior. Cuando el hombre interior no ha sido regenerado, cuando el hombre interior no ha sido, mis amados, cambiado, ahí hay una anomalía. Ahora, en el hombre interior es donde Dios quiere obrar. Los seres humanos buscamos la obra santificadora de afuera para adentro, y queremos cambiar a la gente de afuera para adentro. La santidad de Dios no es de afuera para adentro. La santidad de Dios es de adentro para afuera. En el hombre interior, mis amados, es que Dios quiere trabajar, quiere obrar. Ahora, antes o aún después de recibir la salvación, después de recibir a Cristo, el trabajo continúa en nuestro hombre interior. Porque seamos honestos, el día que recibimos a Cristo, si tomamos una decisión, pero empezó un trabajo en nuestro interior. Y cuando nuestro interior, mis amados, se está trabajando, se está reedificando, como dice el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3, que el Señor en su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Es el hombre interior, mis amados, que el Espíritu Santo cambia de adentro la manera de pensar, la manera de ser. De nada sirve que cambiemos el hombre exterior cuando el hombre interior no ha sido cambiado. De nada sirve, mis amados, que hay una apariencia, que usted viva de apariencia, que quiera mostrar esto a la gente, pero dentro el hombre interior sigue malo. Debemos preocuparnos, debemos alertarnos y dejar que Dios obre en nuestro hombre interior. Aleluya. Que Dios cambie nuestro interior. Porque el problema es que el mundo quiere vivir de apariencias.
Y con mi manga larga yo quiero impresionar a la iglesia, al mundo. Que vean que es el pastor Wilber Chicas. Y que se viste de manga larga y no se pone gorro porque, cabalmente aquí, porque solo los ojos veis. Pero ¿de qué me serviría toda esta vestidura decente, bonita, apropiada, si mi interior está podrido? Debemos dejar que Dios obre en nuestro interior. ¿De dónde proceden los pleitos, la guerra? Dice Santiago. Dentro. Ahora, mis amados, aunque el hombre exterior se va debilitando con el paso de los años, porque seamos honestos, este cuerpo se va desgastando y uno va sintiendo el cambio. Cada año que pasa sigue el cambio. Yo recuerdo de que a mí son dos cosas las que me han apasionado toda la vida: predicar y pescar. Y cuando yo salía a predicar, llegaba a la casa, metía la lancha y a pescar. Pero yo sentí un cambio a los 30 años cabalitos. Yo venía de predicar, no iba con ánimos de ir a pescar. Si antes predicaba 3, 4 mensajes en el día y la noche, llegó el tiempo que con uno quedaba satisfecho y contento. El hombre exterior se va debilitando, mis amados, pero el hombre interior y espiritual debe crecer de manera continua. Amén. El hombre exterior se va decayendo, se va debilitando, pero el hombre interior, el hombre espiritual debe regenerarse, debe crecer, debe seguir adelante, hacerse más fuerte con el poder del Espíritu de Dios. Y es por eso que tenemos en las iglesias ancianos con cuerpos ya con varios años, pero gozosos como un adolescente. Y tenemos jóvenes con pocos años, pero con un espíritu de viejito de aquellos así. ¿Cuántos dicen amén? Porque sí, es cierto, el cuerpo se va deteriorando, pero el espíritu va creciendo. Amén. Si yo le pregunto a mis hermanos que ya tienen más de 70 años, ¿cómo se sienten en el Señor? Ellos quisieran tener la edad de un joven para exaltar y predicar con todas las fuerzas. Pero el cuerpo ya no aguanta. Así que nosotros, que nos queda un poquito de energía, usémosla para darle gloria a Dios. El Espíritu Santo, mis amados, nos fortalece con poder. El Espíritu Santo es quien nos llena de energía y de poder. Una persona llena del Espíritu Santo no está como el que tiene la par suya. Despiértelo para que oiga. Una persona llena del poder de Dios es una persona enérgica. Yo me quedaba con la boca abierta la vez pasada, que nuestro hermano, yo a ese hermano le cambio el nombre siempre, al anciano que nos visita, que vivía allá, pero hoy vive por San Salvador, Aquileo, yo Galileo le digo, le cambio el nombre. Si ese hermano hubiera tenido más espacio aquí, corre. Y yo me quedaba ahí. Y dije, Señor, si a esa edad llego con esa energía, dame. Pero si me voy a estar muriendo, llévame. Pero si voy a predicar de esa manera, déjame. Amén. Una persona, es el Espíritu Santo el que nos da vida. Amén. El apóstol Pablo dice en Romanos que el hombre regenerado tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero que es estorbado por el pecado que mora en él. Mire lo que dice Romanos 7, 22 y 23. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos se deleitan en la ley de Dios? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él dice, el hombre regenerado, el hombre interior se deleita. El hombre interior que es fortalecido con el Espíritu se deleita en la palabra del Señor. Pero dice Pablo, pero hay algo en mis miembros que me estorba. Es el hombre exterior. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne se opone. ¿Cuántas veces has ido a la palabra del Señor con gozo y de repente la cerró ligero? Porque hay algo que estorba. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo explica que la victoria que se obtiene en este conflicto
y que se halla en el Espíritu Santo. Romanos 8, 5 y 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, 8 y 9 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mis amados, contamos con la promesa de matar o hacer morir lo terrenal en nuestra carne. Contamos con la promesa de hacer morir las obras perversas de la carne. Dice Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas 5:16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El cristiano obediente, fortalecido en el Espíritu Santo, es productivo, es efectivo, mis amados, es consciente. El cristiano fortalecido por el Espíritu es consciente que todo lo que hacemos, que todo lo que logramos es para gloria de Dios, pero es gracias a ser fortalecidos en el Espíritu. No podemos hacer nada si no es la gracia del Señor en nosotros. Y vamos aterrizando, terminando con esto. Dijimos que el cuerpo o el hombre exterior va decayendo, pero que el hombre interior, el espiritual, va creciendo. Y quiero terminar con la lectura en 2 Corintios 4, 8 al 12. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El 4:16 de 2 Corintios dice: por tanto no desmayamos; antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Mis amados, seguimos de pie por la fortaleza del Espíritu Santo en nosotros. No hemos desmayado, no nos hemos rendido por la gracia y la misericordia del Señor. Dale un buen aplauso a la majestad de Dios. Amén. Gloria a Dios.